hemos invitado a la apreciada y distinguida doctora Fanny Pineda Gómez, quien ha accedido con mucho beneplácito a conversar sobre este tema con nosotros. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. En Buenos primer días. lugar, quiero agradecer a la Asociación de los Institutos Tecnológicos de México y a los representantes del Consejo Directivo su invitación a este evento. Yo estoy convencida que en la vida todas las cosas empiezan de cero y que a partir del cero se pueden lograr experiencias y resultados extraordinarios. El hecho de estar aquí reunidos nos indica que todos tenemos alguna inquietud. Y qué bueno que tenemos inquietudes, porque la inquietud y la curiosidad es lo que nos lleva a adelantar siempre, es lo que nos lleva a progresar. Hay mucho trabajo que hacer. Se va a requerir de un esfuerzo de todos los miembros de la asociación, de todos, pero yo estoy muy contenta de estar aquí porque en la vida me ha tocado iniciar muchas cosas. Yo no estoy iniciando esto porque no formo parte de los tecnológicos, pero participar en este inicio a mí me parece interesante y emocionante. Sé que están preocupados por el concepto de educación gratuita. Ese concepto de educación gratuita, pues sí nos lleva a veces a imaginarnos que el servicio educativo tiene que estar a disposición de todos los estudiantes y de quienes en el sistema participan. Miren, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontró con una cantidad de niños huérfanos, abandonados, heridos, lastimados, con las escuelas totalmente destruidas y sin un sistema educativo que funcionara. Pensarán, bueno, eso pasó en el viejo mundo, pero acá no. Aquí pasó durante la Revolución y en la post-Revolución Mexicana. Y si vemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pues está muy cerca de la Revolución Mexicana. Nuestra Constitución es del año de 1917. Y en la posguerra se creó una organización que se llamó, bueno, durante la guerra, una organización que se llamó la Sociedad de Naciones. Y esa Sociedad de Naciones se unió para lograr la paz. O sea, para terminar con el eje europeo que estaba llevando a cabo esa guerra que no tenía fin y que estaba cometiendo una serie de aberraciones y de injusticias contra la humanidad. Esa Sociedad de Naciones es la que lleva al fin de la Segunda Guerra Mundial. Y entre los países que participaban en la Sociedad de Naciones estuvo México. Y de ahí la primera suspensión de garantías constitucionales que hubo en el país y la única que ha habido en el país. De ahí nuestro escuadrón 201, que fue a la guerra, termina la guerra y entonces esa Sociedad de Naciones decide que no pueden desaparecer
Y no pueden desaparecer porque estaba la amenaza de otras guerras, por ejemplo, la guerra de Corea, esta división de Corea, que amenazaba con ser la Tercera Guerra Mundial. Y se organizan, esa sociedad de naciones se convierte en la ONU. Y la ONU tiene como fin fundamental la paz, la reconstrucción y el desarrollo. Entre los principales puntos, los más importantes que atender, era la infancia. Y ahí sí se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ese fue el principio de toda una serie de convenios y tratados internacionales que ha traído como consecuencia un gran desarrollo del derecho internacional. Así las cosas, desde esa posguerra se habla en este organismo mundial de la necesidad de la educación gratuita para la infancia y la protección de la infancia. Pasa el tiempo, cuando la ONU nace, pues no todas las naciones del mundo estaban adheridas a esta organización. Conforme han pasado los años, se han ido sumando naciones a esta ONU. Para el año de 1900, bueno, en los años de 1960 se establece otra necesidad. Y esta necesidad, independientemente de la gratuidad de la educación, es la necesidad de crear instituciones dependientes de la ONU, de ahí nace la FAO, para la protección de los niños, ya no del viejo mundo, la reconstrucción del viejo mundo, porque se había reconstruido. Pero se voltean los ojos a la América Latina y entonces se encuentra que muchas naciones de América pues siguen con un alto índice de analfabetismo. Nuestra Constitución, en 1917, establece en el artículo 3 constitucional la educación primaria gratuita. Ya para 1990 se firma la Convención de los Derechos de los Niños. Y unos años más adelante se cambia este concepto de niños por el de niños, niñas y adolescentes. Bueno, al mismo tiempo, en 1960 surge otra nueva declaración que es conocida como la segunda generación de los derechos humanos. Y es los derechos económicos, sociales y culturales. Y dentro de esos derechos económicos, sociales y culturales está el derecho a la educación y el derecho a la educación gratuita. Y entonces se establece aquí, en este tratado, que la educación primaria debe ser obligatoria y gratuita. Y que conforme pasen los años, conforme se vaya cubriendo este analfabetismo y esta demanda de educación elemental, se accedería a la educación secundaria gratuita. Esto para todos los países del mundo que firman y ratifican los tratados. Y después, pasado el tiempo, se dice que si bien es cierto, la educación primaria es elemental, es gratuita,
se debe ir programando el acceso de todos a los otros niveles de educación. Y dice así, se los voy a leer textualmente. Dice, la instrucción progresiva de la gratuidad de enseñanza significa que los estados, además de dar prioridad a la provisión de la enseñanza primaria gratuita, también tienen la obligación de adoptar medidas concretas para lograr la gratuidad de la enseñanza secundaria y superior. Esta designación dentro de este Tratado de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha llevado, por supuesto, a que las mismas naciones pertenecientes a la ONU y que han firmado y ratificado esos tratados hayan ido paso a paso incursionando en este concepto de educación gratuita. Ahora, ¿en qué consiste la gratuidad? La gratuidad no es necesariamente que la escuela le vaya a dar de comer a los niños, que la escuela, o a los alumnos, que la escuela les vaya a comprar los uniformes, que la escuela vaya a comprarle los cuadernos, las plumas, los lápices. Hay algunos teóricos que dicen que así debería ser. Y entonces convertimos esto en algo como en una aspiración ideal, en el que un niño o un adolescente o un universitario simplemente llega a la escuela y ahí se le va a proveer de todos los elementos para su educación. Pero sí dice la ley y sí dicen los tratados progresivamente y en la medida de las posibilidades. México, en el artículo 3 de 1917, pues le dio una interpretación de derechos sociales y garantías sociales. Y así era como se veía, como algo social. ¿Y qué quiere decir un derecho social y una garantía social? Que son derechos reconocidos en la Constitución, contemplados en la Constitución para un grupo determinado. Pero ahora ese grupo determinado que va desde la educación preescolar hasta las aspiraciones de educación superior, hasta la educación superior, resulta que ya no nada más es de niños en edad escolar. Ahora son niños en edad escolar, adultos mayores, personas con capacidades diferentes. No hay distinción de género, no hay distinción de origen. Y entonces eso que se contemplaba como una garantía social y que era para un grupo determinado, tienes que tener 7 años para entrar a la primaria. Pues muy bien, a los 7 años voy a la primaria. Ahora se extiende pues a una universalidad en la que cabemos todos para la gratuidad de la educación, pero tiene que ser progresiva. Ahora, en el 10 de junio de 2011, se modifica la Constitución, el artículo primero, el título primero del capítulo primero, y entonces ya no se habla de las garantías individuales, sino de los derechos humanos y sus garantías. Y ahí entonces se eleva a nivel constitucional el hecho de que todos disfrutamos de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
Entonces ya no es nada más lo que dice nuestra Constitución, ya no es nada más lo que dice nuestra Ley de Educación, sino también está sumado lo que está en los tratados internacionales. ¿Cómo México se ha ido adhiriendo a esto? Pues reformando algunos artículos de la Constitución para ir incluyendo estos compromisos que se han adquirido a nivel internacional. Hasta ahí, pues todo está bien. Ha habido discusiones acerca de la gratuidad y también ha habido algunas demandas de alumnos. Y la Corte ha tenido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que decidir sobre estas quejas. Alumnos que se han amparado contra la cuota, ya sea de inscripción, ya sea para cursar un idioma, por ejemplo, y la Corte ha dado resoluciones. Al final, vamos a ver 2 o 3 de estas decisiones de la Corte para tener un ejemplo de lo que la gente demanda y de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, se dice que la educación debe cumplir con accesibilidad. O sea, todos debemos tener acceso a la educación. Hay otro concepto que es asequibilidad, que es la disponibilidad de las instituciones para que tengan cabida de todos aquellos que demandan educación. Y la tercera es la adaptabilidad. La educación, esta adaptabilidad es que la educación debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de la sociedad. ¿Quiénes forman la sociedad en este caso? Pues todas las comunidades y muchas que están en constante transformación. Por ejemplo, si hablamos de las comunidades indígenas, hay otras comunidades, pero es un ejemplo de las necesidades de los alumnos en diferentes contextos. Hace unos momentos el ingeniero Arnoldo hablaba de esta calidad regional que tienen los institutos tecnológicos y cómo han servido y promovido el desarrollo en ciertas regiones, bueno, en cada región en la que se encuentran. Esta es la teoría de las 3 A's. O sea, toda educación debe cumplir con esas 3 A's. Estoy sintetizando porque no me va a alcanzar el tiempo. Si hablamos de la accesibilidad, esta accesibilidad tiene que ser económica. Porque, pues sí habrá quien pueda pagar 200 pesos. Semestral o anual. Ni siquiera estoy hablando de la educación superior, en la primaria, por ejemplo. Pero habrá quien no tenga ni un centavo para pagarlo. Todos nos tocó, los que estudiamos en educación pública, a todos nos tocó tener un compañero que a veces ni comía, ¿no? No comía, porque en su casa no tenían para darle de comer. Pues no los iba a tener para pagar una cuota si le pedían, tienes que traer 5 pesos para que mañana vayamos a la visita al castillo de Chapultepec, yo que vivía aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pues no ibas nunca a conocer el castillo de Chapultepec porque no tenías 5 pesos para ir a conocerlo. Esto, que a veces nos parecen situaciones aisladas,
o que puede resultar un caso entre 1 millón, pero son muchos más de los que creemos. Es verdad que cuando llegamos a la educación superior, nosotros en educación superior ya tenemos una edad en la que a lo mejor podemos trabajar, en la que a lo mejor podemos generar recursos para nuestra educación, pero la mayoría de las veces eso nos va a distraer y vamos a truncar la educación. Sé que es difícil, pero, y sobre todo aceptarlo, pero vamos a ver ahorita la ley de educación superior. Este artículo primero constitucional habla también de un principio pro homine. Y este principio pro homine dice que es la manera de atender y resolver los problemas de una persona o de un grupo con el mayor beneficio para esa persona o para ese grupo. Y está en el artículo primero de la Constitución. También nos encontramos el artículo tercero, que es uno de los artículos más bellos de la Constitución, y dice, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media y superior. Dice impartirá y garantizará. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Ahorita vamos a llegar a la fracción 10. Continúa el artículo. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Cuando hablamos que será obligatoria, dice, corresponde al Estado la rectoría de la educación. Y el artículo 25 y 26 constitucionales nos dicen que corresponde al Estado la rectoría económica. Y también para poder llevar a cabo esa rectoría económica, el artículo 26 habla de lo que ustedes conocen muy bien, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Establecerá un sistema de planeación democrática. ¿Planeación para qué? Para el desarrollo. Cuando nos dice que será universal, pues es igual que los derechos humanos. Decimos, los derechos humanos son universales, son para todos. No debemos olvidar que los tratados internacionales también han reconocido al derecho a la educación como un derecho humano. Inclusiva. Esto de inclusiva es de los mayores avances que ha habido. ¿Por qué es inclusiva? Porque hace todavía algunos años, bueno, hay muchos jóvenes aquí que estoy viendo, a ellos seguramente no les tocó, o ya venía así un poquito la inquietud, pero había carreras que solo estaban reservadas para hombres. Había oficios, profesiones y técnicas que por tradición solo estaban reservadas para hombres. Y bueno,
Ni siquiera una mujer podía atreverse porque le enseñaban en su casa desde la más tierna infancia que eso, como mujer, no le correspondía. Y cuando íbamos a la universidad, en mi caso, ustedes fueron, quizá algunos son egresados de los tecnológicos, quizá algunos de ustedes estudiaron en universidades, pero los caballeros fueron testigos de que había un grupo de 70 hombres con 2 mujeres. Y esas 2 mujeres, pues eran así como vistas como algo raro, ejemplares raros, por ejemplo, mujeres en derecho. ¿Qué mujer se iba a atrever a ser abogada? ¿Qué mujer? Pues claro, nos decían los maestros, las mujeres son animales de cabellos largos e ideas cortas. Así lo decían en clase. ¿Usted qué hace aquí, jovencita? Váyase a su casa a aprender a cocinar para que se case y atienda a su marido. Y así podemos. Ingeniería. En ingeniería no había una sola mujer, ni de chiste. En arquitectura tampoco. Ah, pero filosofía y letras, que tenía historia, poesía, literatura, teatro, pues estaba lleno de mujeres. Eso es lo que te toca a ti, pedagogía. O sea, la mujer, un ser abnegado y mártir. A ti te toca ser, por el simple hecho de ser mujer, la cuidadora. Por eso todas las maestras de kinder y de primaria pues eran mujeres. Se llamaba Escuela Normal para Maestras. Y la de los niños se llamaba Escuela de Educación. No era para... Pero también tenía la asignación maestras. La escuela de enfermería pues era para mujeres, porque tu mujer, tu destino es ser cuidadora y abnegada. Esta inclusiva ha sido una de las grandes palabras agregadas ahí. Hoy en día, yo veo en mi salón de clases, de 50 alumnos, tengo 45 mujeres y 5 hombres. Y en otro grupo, tengo aproximadamente mitad y mitad de hombres y mujeres. Ahora vemos cantidad de ingenieras, la ciencia, lo más que podía acercarse una mujer a una carrera de la Facultad de Ciencias era a la actuaría. Eres mujer y quieres entrar a ciencias, no se te ocurre entrar a física, a matemáticas. No, a eso no, o sea, no eres mujer para eso. Si fueras hombre, sí, pero eres mujer. Ahora te toca actuaría, porque era una carrera nueva la que nadie se quería inscribir porque nadie sabía de qué se trataba la actuaría. Así fuimos hasta hace unos años. O sea, estas niñas chiquitas que veo aquí, así como ellas son nuevecitas, pues también es nuevecito que estén aquí en algo que tiene que ver con las tecnologías. Había en México, me acuerdo, la Universidad Femenina, que fue creada precisamente por eso. Porque no podías entrar acá porque... Y entonces tus papás, para tu seguridad, te llevaban a la Universidad Femenina. Y la Universidad Femenina pues era así como una preparación también para el matrimonio. O sea, tenía internado, te enseñaban a ser muy mona, a poder recibir, a poder atender, a poder... Hoy vemos mujeres albañiles, mujeres electricistas, mujeres barriendo las calles, que también estaba reservada para los hombres.
Enfermería, me acuerdo, el día que entró el primer chico en enfermería, uy, la fama que se le hizo. Y también, ahora ya tampoco interesan las inclinaciones que cada persona tenga. Tienes exactamente el mismo derecho. No tienes por qué estar guardado, escondido. Esto es la inclusión. Y es también lo que nosotros ahora conocemos como la equidad de género. No se trata de que las mujeres nos peleemos con los hombres, ni de que tratemos de ocupar los lugares que ocupan los hombres, ni que nos vistamos como hombres, ¿no? No, no se trata de eso. Se trata precisamente de que tanto la mujer como el hombre disfruten y ejerzan los mismos derechos. Porque tan víctima de las culturas hemos sido las mujeres como han sido los hombres, porque a los hombres también les asignaron papeles de los que no podrían desprenderse. Y si se desprendían de ellos, pues ya les decían mandilones y les decían una serie de calificativos que uno no podía entender. La equidad de género es eso. Y que estemos en un salón de clases y que se puedan discutir todos los temas habidos y por haber. Y no como sucedió en muchas escuelas de niñas, en secundaria o en preparatoria, escuelas de niñas en las que ciertos capítulos de la biología no se les enseñaban. Y claro, pues había grandes deficiencias en el conocimiento. O sea, la vida te tomaba por sorpresa y lo descubrías o por accidente o porque tenía que ser así, pero no tenías ninguna base científica, ningún conocimiento que sustentara tu actitud en determinados momentos, porque se saltaban. Esas unidades se las saltaban, porque no eran aptas para las niñas. Y bueno, encontramos aquí también la gratuidad otra vez, gratuita. Y aquí nos dice, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Y esta parte que ojalá la pudiéramos cumplir, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura, la paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores, la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día, la tesis universal es que todos tenemos que seguir estudiando a lo largo de la vida. No podemos decir, ya terminé la carrera, ya no vuelvo a coger un libro. Tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir aprendiendo, porque el mundo ha cambiado tan rápidamente y va a seguir cambiando. Y de eso, muchos de ustedes que están aquí van a ser responsables y van a ser pioneros en esta evolución del mundo, porque ustedes son los tecnólogos. Y todo este mundo ha cambiado gracias a la tecnología. Pudo haber habido mucha ciencia, pero si no había tecnología, hubiéramos quedado en palabras. Y vemos que un descubrimiento como el de Madame Curie, ¿cuántos años llevó? Hasta que llegáramos a la tomografía, ¿no? Pero viene de lo mismo, exactamente de lo mismo, de ese descubrimiento pequeñito,
de una mujer a la cual le habían desconocido todos sus méritos, todos los méritos se los daban al señor Curie, le habían impedido entrar a una universidad porque era mujer a dar clases, le pusieron muchas trabas, pero al final la historia terminó reconociendo sus méritos. Pero sin eso no hubiéramos llegado a las naves espaciales, esto que estamos haciendo ahorita, nuestra comunicación por esta vía, nuestros celulares, la simplificación de la vida dentro de los hogares, todo eso es tecnología. Y lo que sigue es tarea de ustedes, sobre todo todos los jóvenes que están aquí. Esa es la tarea y esa es la importancia de lo que ustedes hacen, en lo que están. Eso es lo importante. Por eso estoy aquí, porque me emociona. Ahí voy, ahí voy. Tenemos aquí la educación, ¿no? La ley de... Tenemos aquí la fracción 10 del artículo 3º que dijimos que después le íbamos a ver. Cuando se refiere a la educación superior, dice en los términos de la fracción 10ª de este artículo, dice, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Como ustedes verán, la fracción 10 solamente habla de la obligación del Estado de impartir educación superior. Esta fracción 10 no nos está hablando específicamente de la gratuidad en la educación superior. Y bueno, sé que también tienen una preocupación, que son los organismos descentralizados y los organismos desconcentrados. Esto forma parte del marco jurídico de la Ley Orgánica de la Administración Pública y dice la ley que la administración pública federal es centralizada y paraestatal. ¿Qué será la paraestatal y qué será la centralizada? Esta organización centralizada y paraestatal se lleva a través de lo que nosotros conocemos, ahora sí, como organismos desconcentrados, organismos descentralizados, o la actividad centralizada del Estado que queda en manos del Ejecutivo, como las secretarías de Estado, en fin, todo eso que ustedes conocen. Pero se lleva a cabo a través de estas tres formas: centralizada, desconcentrada y descentralizada. La desconcentración administrativa surge, los organismos desconcentrados surgen con motivo del crecimiento de la población, del crecimiento de las ciudades y de la necesidad de satisfacer necesidades y de otorgar servicios. Ya la administración centralizada no se daba abasto y de ahí surge esta idea de la desconcentración. Les voy a decir rápidamente las características de los organismos desconcentrados. Están subordinados al poder central.
se les asignan competencias exclusivas que se ejercen dentro de las facultades que les da el gobierno federal. Tienen libertad de acción en trámite y en decisión. Sí, tienen un nivel jerárquico alto, pero el gobierno central sí también tiene facultades para vigilar, para dirigir, para fomentar el desarrollo. Y todo esto, toda esta intervención de la administración central, se supone que es para mantener la unidad y no tener un monstruo de 100 cabezas donde cada quien hace lo que quiere y nadie tiene control sobre nada. Y luego tenemos la descentralización administrativa. A ello los regula la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Organismos Paraestatales. ¿Cuáles son sus características? Primero, para que surjan, se crea una persona moral. Eso es lo primero. Después, se les asignan competencias exclusivas para atención de un fin de interés general o un servicio público determinado. Tienen autonomía orgánica y técnica. Tienen personalidad jurídica propia, independiente de la administración, de la personalidad de la administración pública. Tienen patrimonio propio, aunque sus bienes son del Estado, pero están sometidos al régimen, a un régimen jurídico especial para que puedan detentar estos bienes, pero cuando desaparecen, todos estos bienes pasan a poder del Estado. Si son tutelados por el Estado, por la Administración Pública Federal, y hay jerarquías también en estos organismos, tienen poder de decisión, pero también deben rendir cuentas a la Federación. También la disposición que hacen de todos los recursos que administran y con que cuentan, cada año tienen que rendir cuentas a la administración central. Y tenemos organismos de esta naturaleza que igual pueden ser autónomos y no autónomos. Vamos a la Ley General de Educación Superior. Esta se firma ahí en el Congreso el 9 de marzo de 2021 y se publica el 20 de abril de 2021. Esto sí se los voy a leer textual para que podamos entender y quizá despreocuparnos un poquito de tanto agobio que nos da la idea de la educación gratuita y el no poder hacerse de recursos extraordinarios. Dice, la presente ley es reglamentaria del artículo 3 de la Constitución en materia de educación superior, es de observancia general para toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Su aplicación corresponde a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y a los municipios, así como a las autoridades de competencia que la ley establece.
La ley tiene por objeto establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación. Continuar el desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso social que pongan al servicio de la nación y de la sociedad sus conocimientos. Distribuir la función social educativa del tipo de educación superior entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Aquí estamos en el artículo primero. Esta fue la fracción 1, 2, 3, ahora viene la 4. Establecer la coordinación, promoción, vinculación, participación social, evaluación y mejora continua de la educación superior. Orientar los criterios para el desarrollo de las políticas públicas, establecer criterios para el financiamiento correspondiente al servicio público y regular la participación de los sectores público, social y privado en la educación superior. Aquí estos tres sectores son los que deben participar activamente en el Plan Nacional de Desarrollo y en el logro y alcance de las metas del plan. Aquí lo que nos cabe y lo que resulta interesante es el sector privado. Las universidades e instituciones de educación, este es el artículo 2. Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía contarán con todas las facultades y garantías institucionales que se establecen en la fracción 7 del artículo 3 de la Constitución y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de esta y en lo que resulte compatible con las disposiciones de la presente ley. Los procesos legislativos relacionados con sus leyes, bueno, y viene cómo viene el proceso legislativo y dice, estamos hablando de estas universidades, de estos organismos con autonomía. Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción 7 del artículo 3. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad. ¿Qué es esto que ustedes quieren hacer para presentarlo al presidente electo? O sea, es un derecho que tienen. No es una revolución, no es una rebeldía, no. Es un derecho que tienen y aquí está en la ley. Una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano colegiado. Ustedes dirán, pero me está hablando de autónomas y me dice que tengo, sí, porque el artículo 26 constitucional dice que al desarrollo nacional concurrirán el sector público, social y privado. Eso lo dice el artículo 26 constitucional. Artículo 3. La educación superior es un derecho que coadyuva al bienestar y desarrollo integral de las personas. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las disposiciones de la presente ley. El tipo educativo superior es el que se imparte después del medio superior y está compuesto por los niveles técnico superior, universitario, profesional asociado u otros equivalentes, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Incluye la educación universitaria tecnológica normal y de formación docente. La verdad es que lo que han logrado los tecnológicos en tan poco tiempo desde su existencia, desde que iniciaron su existencia, esto de que ya impartan hasta nivel de doctorado, es un gran logro. Es un mérito enorme y único. Porque miren, la universidad imparte lo mismo, pero nosotros provenimos de la Universidad Real y Pontificia, ¿no?
hace casi 600 años. Luego tenemos el artículo 4. De acuerdo con lo dispuesto en la fracción 10 del artículo 3 de la Constitución y al principio constitucional de igualdad y no discriminación, el Estado instrumentará políticas que garanticen el acceso a la educación superior a toda persona que acredite el bachillerato y algunas otras cositas más. Para efectos de la presente ley, hay un fondo federal especial para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Esta es la fracción 7 de este artículo. Y este fondo sirve precisamente para que, si los presupuestos que le son otorgados no son suficientes, deba el Estado otorgarles recursos de ese fondo. Para eso está. El 8, gratuidad. Las acciones que promueve el Estado para eliminar fíjense bien, las acciones que promueve el Estado para eliminar progresivamente los cobros de las instituciones públicas de educación superior a estudiantes por conceptos de inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias en los programas educativos de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, así como para fortalecer la situación financiera de las mismas ante la disminución de ingresos que se observe derivado de la implementación de la gratuidad. Pero no dice, mañana va a ser gratuito. No lo dice. Para eliminar progresivamente. ¿Y esto progresivo de qué depende? De la situación de cada una de las instituciones, de los requerimientos de cada una de las instituciones, pero es progresivo. No pueden decir al día siguiente que entre en vigor esta ley, porque desde los tratados internacionales hasta esta ley específica, bueno, y el artículo 3, y esta ley específica, que es una ley reglamentaria del artículo 3 constitucional, dice progresivamente. Doctora Fanny, Mande. 5 minutos para cerrar, para pasar a las Sí, preguntas, por favor. sí, ahí voy. Es que esto que es, en la ley tengo 2 artículos más que son interesantes. Bueno, que les interesan a ustedes. Dice, así como para fortalecer la situación financiera de las mismas ante la disminución de ingresos que se observe derivado de la implementación de la gratuidad. Y esto es la responsabilidad del Estado. O sea, por eso dice que tiene que ser progresivamente. El artículo 66 dice, la transición gradual hacia la gratuidad en ningún caso afectará el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 3 de la Constitución, ni en las finanzas públicas de educación superior. Para tal efecto, la Cámara de Diputados y los congresos locales de las entidades deberán destinar los recursos en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, que eso lo hacen, pero que es insuficiente. La fracción 9, los ingresos propios de las instituciones que cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propio serán complementarios a la asignación presupuestal. Estos ingresos serán reportados en los informes que se realicen de la evaluación del gasto público. O sea, también deben rendir cuentas de los ingresos extraordinarios, aunque en el momento que los reciben pueden disponer de ellos.
Y luego tenemos aquí los transitorios, que casi nunca leemos los artículos transitorios. Artículo primero, transitorio, dice, la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Segundo, se abroga la ley para la coordinación de la educación superior y quedan sin efecto los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter contrarios a este decreto. Con objeto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el presente decreto, se estará lo siguiente. Los mecanismos y recursos para dar cumplimiento progresivo a la obligatoriedad del Estado de ofrecer oportunidades de acceso a toda persona que cuente con un certificado de bachillerato se implementarán a partir del ciclo 22-23. A partir de, o sea, no en el ciclo 22-23, a partir de. Y la fracción segunda de ese artículo transitorio dice, la gratuidad de la educación superior se implementará de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal a partir del ciclo 22-23, sin detrimento de las acciones que se realicen con la entrada en vigor del presente decreto. 20º. Las instituciones públicas de educación superior podrán establecer, fíjense, podrán establecer mecanismos para recibir donativos, los cuales les permitirán disponer de recursos para cuestiones específicas que fortalezcan su equipamiento y desarrollo educativo. Es desempeño educativo. Las autoridades educativas de la institución correspondiente deberán aplicar la normatividad de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos obtenidos en donación de conformidad con las disposiciones aplicables. Ahí está una gran fuente de ingresos extraordinarios. Nosotros aquí en la UNAM hay una fundación, la Fundación UNAM, y nosotros, académicos, algunos estudiantes, cada mes aportamos una cantidad fija como donativo a la Fundación UNAM. Cada mes. Es voluntario, o sea, hay una época del año en que llega ahí un modulito de Fundación UNAM y habla con persona por persona para ver si quieren participar en esta campaña de donación a Fundación UNAM. ¿Para qué nos sirve Fundación UNAM? Para la movilidad estudiantil, para eventos académicos, para becas a los alumnos. De ahí sale todo eso. Pero nosotros, o sea, no están vendiendo nada ni cobrando cuotas. Estamos donando. Aquí está esta fracción 20ª. Las instituciones públicas de educación superior podrán establecer mecanismos para recibir donativos, los cuales les permiten disponer de recursos para cuestiones específicas que fortalezcan su equipamiento y desempeño educativo. Ahí está. Y bueno, me he ido muy rápido, a lo mejor muy acelerada, muy aburrido, pero es un mundo, o sea, es todo un universo esto, todo un universo. La gratuidad no la van a borrar. Es como la globalización llegó para quedarse. Y la gratuidad de educación superior, tarde o temprano, se va a establecer definitivamente. Ahorita es transitada. O sea, la gratuidad no la van a quitar. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar esos mecanismos. El propio artículo transitorio de la ley nos está diciendo, nos está dando
la opción de encontrar mecanismos. Y también nadie puede imponer que la transición a la gratuidad sea tajante y de la noche a la mañana. Tampoco. Porque está en la Constitución, porque está en las leyes reglamentarias.